algunas veces ustedes van a escuchar bibliología, quizás en otro sentido van a encontrar por ahí un concepto que diga el estudio de la Biblia. Pero nosotros consideramos que la bibliología tiene que ver con nuestra regla de fe y conducta. Estamos convencidos que si realmente amamos a Dios, tenemos que amar este libro que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Y ustedes conocen, hay de diferentes tamaños, bueno, este es un poquito exagerado de grande, pero hay pequeño, grande. Bueno, lo más moderno, tenemos la Biblia en estos aparatos. A mí no me molesta si alguien tiene la Biblia y está en el celular, en la aplicación, no tengo drama yo. Mientras esté en la Biblia, no hay problema, sí, eso ya te dejo a tu conciencia. Pero es importantísima entonces esta materia, y vamos a seguir ahí con la introducción. Está resumido, lo podemos ir leyendo, y usted tiene la cartilla también. Todo lo que voy a decir está basado en la cartilla, ¿sí? Hay algunas cosas que por ahí va a cambiar un poquito. Dice, cada vez se hace más necesario que el creyente profundice en el conocimiento de las doctrinas fundamentales de la Escritura, con más razón cuando vemos que cada día, dice, se multiplican más y más errores filosóficos, teológicos, que están confundiendo a toda la cristiandad. Nuestro propósito, dice, es exponer en forma diáfana una teología bíblica, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos diciendo esto? De alguna manera nos encontramos en una necesidad imperiosa en este siglo, donde realmente la iglesia cristiana, la iglesia fundamentalista pueda tener una teología básica, sistemática, porque han inventado muchísimas cosas en cuanto a la interpretación de la Biblia. ¿Cree que nos llega corriente ahí? Ahí está. Bien, entonces, de alguna manera consideramos que la materia de bibliología nos va a ayudar para saber con profundidad. Porque si yo les pregunto, digo, ¿esto cómo se llama? Ustedes van a decir la Biblia, ¿sí? Porque esto, un niño sabe qué es la Biblia. Un borracho sabe que esto es la Biblia, ¿sí? Pero si ya vamos un poquito más profundo, y yo te digo, a ver, ¿en qué idioma fue escrito? Bueno, algunos que ya vienen años seguramente me van a decir en hebreo, en arameo, en el griego koiné, que es la respuesta correcta. Y si les digo, ¿y quién escribió esto? Y seguramente me van a decir, bueno, los profetas del Antiguo Testamento. Pero si vamos a indagar, tenemos que indagar un poquito más profundo, a saber por qué realmente creemos que esta es la Biblia, ¿sí? De eso se trata específicamente la materia. El doctor Charles Ryrie, ahí, eso está en la cartilla de ustedes, de alguna manera él dijo así, esto no está en el Power, ¿no? La Biblia dice verdad sin error. Él en resumen dijo que la Biblia no contiene error alguna. Y eso nosotros después de caminar tal vez 10, 15, 20 años en las cosas del Señor, uno puede decir, sí, así es, verdad. Pero si esto le presentamos a una persona que no conoce todavía muy bien al Señor y menos de la palabra de Dios, él generalmente o ella generalmente va a decir, no, pero eso escribió los hombres. ¿Cómo sabe que realmente es la palabra de Dios? ¿Ves? Son argumentos válidos con razón que presenta la gente. ¿Por qué comenzar, dice, estudiar la Biblia o la teología en cuanto a esto? Miren ahí, será la base, dice, para las demás doctrinas. Si dudamos que su mensaje sea fehaciente, entonces será, dice, imposible de creer en las otras doctrinas. La primera razón por la que estudiamos de alguna manera en profundidad la materia de bibliología es para de alguna manera estar convencidos que lo que dice este libro es verdadero, es certero, no hay ningún error desde la primera palabra. A ver, ¿cuál es la primera palabra en la Biblia? Génesis, ¿cuál es? La primera palabra. En. ¿Y cuál es la última palabra de la Biblia? Amén. Creemos nosotros que todo, desde la primera hasta la última palabra, es inspirada por Dios. Ahora hay una palabra media rara en los evangelios, una palabra, por ejemplo, esta, chusa. ¿Han escuchado? ¿Han visto esa en los evangelios? Ahora, esta palabra uno dice, ¿es inspirada? Claro que sí es inspirada. Hay, por ejemplo, en Crónicas, en Esdras, en Génesis mismo, en Números. Hay un sinnúmero de nombres de personajes que ni siquiera vamos a poner ni al hijo, por más que, no sé, no lo vamos a poner esos nombres. Preguntamos, ¿eso es inspirado por Dios? Claro que sí.
Claro que sí. Entonces creemos que la Biblia es la base para el resto de la doctrina. 2, la Sagrada Escritura dice conforman el libro más destacado que el mundo haya visto. Nosotros estamos convencidos a través de esta materia que vamos a ir estudiando, de que de alguna manera ese libro, ¿sí? Es el libro más destacado que el mundo. ¿Saben que ahí por los años 1700, en la imprenta Búlgata, allá en Europa, de alguna manera dijeron, el libro se va a perder, la Biblia se va a perder, quemaron aún la imprenta, pero muchos años después llegó a ser la imprenta, hoy la central de la sociedad bíblica a nivel mundial, por ejemplo. Por este libro se armó guerras, por este libro dieron vida a muchas personas, creyendo que matando a ciertos historiadores cristianos, teólogos, iba a perderse, y la Biblia se ha preservado por los siglos de los siglos, ¿sí? Tercera razón, son antiquísimas, sí, es verdad, es antigua, pero dice, contiene un registro de los eventos de interés más profundo. Yo les voy a dejar una tarea, en realidad, ya empezamos, dirían mal para dejando tarea. Yo quiero que, a ver quién se anima esta semana, para la próxima clase, encontrar, hay un versículo, le hago un poquito más fácil, en el Antiguo Testamento, donde dice que desde el bajo de la tierra sale el pan. ¿Sí? Ahora uno cuando razona dice, bueno, ¿cómo puede salir pan? Sí, hay una materia prima que el universo o el ser humano de alguna manera saca, que es el petróleo, a eso se refiere. Ya está escrito en la Biblia que el petróleo iba a ser uno de los componentes para el sustento del ser humano. Ahora, ¿dónde está? Bueno, tarea para investigar dónde está. Está en el Antiguo Testamento, le hago un poquito más fácil. ¿Ves? Nosotros tenemos que conocer en profundidad la Biblia. Son antiquísimas, pero son tan certeras como el día de hoy. La historia de su influencia es la historia de la civilización. Miren, los científicos en el mundo entero gastan miles de millones de dólares todos los años para saber a qué distancia están las estrellas, las constelaciones y el nombre, por no leer Job, por no leer Isaías. ¿Cuántos millones de dólares se ha gastado para descubrir si la Tierra es plana, ovalada, redonda, cuadrada? Cuando en Isaías dice que es, ¿alguien sabe cómo es? ¿Ah? Anímense. ¿No han leído? Bueno, otra tarea entonces. Dice que es ovalada, es como extenso, dice como la túnica desde arriba. Está escrito, pero la gente se gastó miles de años para investigar algo que ya está escrito en la Biblia. ¿Ves? Son antiguos, pero son muy reales. 5. Es lo mejor y más sabio de la humanidad, ha atestiguado acerca del poder de la misma. Es lo mejor que el ser humano puede hacer, leer la Biblia, estudiarla, amarla. ¿Por qué? Porque es una verdad a sí misma, del poder que contiene. Miren, hermanos, yo tengo testimonios que gente encontró una porción, una hoja rota de la Biblia. Tengo testimonios de Juan 3:16, Romanos 3:23, Salmo 21, un pedazo de Biblia encontraron, se convirtieron leyendo esa porción. En sí, esto es papel. Hay una historia de un muchacho en Honduras. Él era adicto, ¿sí? Drogadicto, entonces se le acabó los cigarros, empezó a arrancar la Biblia a fumar, ¿sí? ¿Han visto, no? Cómo se hace un rollito y empezó a fumar. Hasta que llegó a la página de Juan 3:16. Dice que no pudo fumar. Y leyó, se convirtió, hoy es un gran misionero ahí en ese país. O sea, este libro parecería ser, sí, hojas, números, letras, pero lo que contiene puede transformar vidas, puede cambiar vidas, naciones. Número 6, estudiamos bibliología, dice, porque nuestra actitud hacia las escrituras determinan los conceptos y las conclusiones emanadas de su enseñanza. Es muy necesario estudiar por estas 6 razones. Estamos pasando rapidito ahí. El hecho de que depende lo que yo crea de este libro, va a ser mi conducta, mi vida sobre esta tierra. No hay forma de vivir una vida que le agrade a Dios si yo no conozco lo que Dios quiere de mi vida. Y yo sé que acá hay gente que le gusta algo, en realidad a todos nos gusta algo, ¿verdad?
Somos lectores o no sé, fanáticos o seguidores, suscritos a alguna, no sé, algún medio de comunicación, alguna página, lo que sea, ¿verdad? Y trato de ver, trato de informarme, trato de leer. No sé si le suena a Richard Carapaz, el último ciclista de Latinoamérica. Es ecuatoriano, por cierto. Yo lo empecé a seguir desde que quedó campeón de Giro de Italia, ¿sí? Ahora lo descalificaron en este Giro porque se tomó una posición que no tenía que tomar. Ahora, antes ni siquiera lo conocía el ciclismo en Ecuador. Ahora, un poco de alguna manera, me trato de actualizar en ese deporte. ¿Por qué? Porque me gusta. Bueno, la idea de la bibliología es lo mismo. Mi conducta, mi vida cristiana va a demandar de acuerdo a lo que yo sé de Dios, de lo que Él quiere en su palabra. Seguimos. El propósito de este curso es, repito, reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora esto diría, sí hermano, pero yo sé que es la palabra de Dios. ¿Sí? Concepto rápido, es así. Pero ¿sabe cuál es el punto, hermano? Reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros tenemos que tomar como una autoridad única, suficiente, absoluta para la conducta diaria de nuestras vidas. Somos muy fáciles de decir, sí, es una Biblia, está bien, dice aquí, no mentirás. Como aquella vez, una inocente niña, le pregunté si estaba su mamá, entró corriendo, salió y dijo, dice mi mamá que no está. Pobrecita. Pobrecita la madre, porque la nena hizo lo que su mamá le mandó nomás solamente. Ahora, para nosotros es fácil decir, sí, reconozco que la Biblia es la palabra de Dios, pero dice, entender la naturaleza de la palabra de Dios, tanto su aspecto divino como humano desde su propio testimonio. Nosotros estamos convencidos, o la materia nos tiene que convencer, de que esta es una inspiración divina, pero también contiene un lado humano. ¿A qué nos referimos cuando decimos el lado humano? Es que Dios eligió a ciertos hombres, a la medida que vamos a ir avanzando diremos la cantidad de hombres selectos con una misión específica para inscribir o para transferir el conocimiento de Dios. Alguien dijo así en la inspiración de la Biblia, es esto, por ejemplo, el soplar. Eso es lo que quiso hacer Dios y lo transfirió a través de letras de estos hombres escogidos, más de 40 hombres, ¿sí? Un periodo entre 1600, algunos dicen 1800, yo me inclino por 1600 años de diferencia con diferentes características de personalidad, como un escriba, como un pescador, como un agricultor, como un médico, como un guerrero, ¿sí? Como Pedro, como Pablo. ¿Ves? Ahora, en ninguna parte de la Escritura se contradice, por más formación académica, de alguna manera menor, mayor que hayan tenido cada uno de ellos. Es un libro único, es un libro particular. Conocer cómo llegó hasta nosotros, produciendo en el alumno, dice, una mayor confianza en el poder de la palabra de Dios para la transformación, dice, mira, fortalecimiento de sus vidas espirituales, despertando una disposición al sometimiento de su autoridad. Yo estoy orando y vamos a seguir orando todo el año, hermanos. No solamente tenemos que cursar la materia, esto nos tiene que causar un giro en nuestras vidas. El estudiar la Biblia nos tiene que cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, nuestro enfoque hacia lo que es la Biblia con esta materia. Y eso va a reflejar el enfoque hacia nuestra vida social. Ustedes saben, queridos hermanos, hay gente que ha estudiado la Biblia, ¿sí? Se dice en teología, muchas veces, pero no ha pasado la Biblia por su vida. Él ha pasado por una escuela, un seminario, una escuela bíblica, pero la Biblia no lo ha pasado por él. Y la intención y la oración nuestra como familia, como iglesia, como ministerio, es que la palabra de Dios cale su vida, cale su corazón, cale en mi vida, entre y nos transforme para un mejor conocimiento de la autoridad que tenemos que someternos. Ahí vamos al primer punto, dice, la Biblia, palabra de Dios. Terminología, cuando hablamos de terminología, ahí están ustedes en el material también, síganme ahí. Terminología, ¿sí? ¿Seguimos ahí? La palabra Biblia proviene de la palabra griega biblos. Ustedes eso lo van a ver, ¿sí? Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 1. Vamos a buscar a ver ahí en los pasajes de la Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 1. Mire, por ejemplo, ahí la palabra, dice ahí, profecía de la palabra de Jehová, no llegué.
Ahora sí, libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí la palabra libro se refiere a la palabra de Dios. En Lucas 4:17 lo mismo, y su significado es libro, era de uso general porque se escribía, dice, en el junco, ¿sí?, del libro, biblio o papiro. En griego pasó a designarse, dice, de esa manera, y más tarde se generalizó como libros sagrados. A ver, vamos a entender. La terminología viene del griego, ¿sí? Biblios, ahí lo que ven ustedes ahí, biblios, y lo reforzamos con estos dos pasajes, ¿sí? De Mateo capítulo 1, versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo 17. Y su significado dice, ese libro que era de uso general, que se escribía en el junco del biblio o en papiro. Ustedes saben que no había papel en ese entonces cuando se escribe la palabra de Dios. Es más, el Torá estaba compuesto en pieles de animales, que había una pesa muy estricta. Se pesaba el piel de animal sin letras, ¿sí? Luego se pesaba ya escrita las letras, más adelante hay unas imágenes para eso, y se contaba la cantidad de letras, de consonantes, de alguna manera de situaciones ortográficas. Se lo pesaba antes y después. Si no pasaba ese filtro, ese papiro se lo quemaba y se volvía a hacer. Ahora, Dios de alguna manera fue seleccionando en ciertas ocasiones para que al pasarla de alguna manera el tiempo llegue a ser tomado como los libros sagrados. Y lleguemos ahí, mira, Marcos capítulo 12, versículo 26. Marcos capítulo 12, versículo 26. Dice así, mira. No, pero esto 12:26, pero respecto a los muertos resucitan, ¿no han leído? ¿Qué dice ahí? En el libro de Moisés. Se refiere a las escrituras en general. Lo mismo Lucas 3:4. Mira lo que dice Lucas 3:4. El libro de Lucas, capítulo 3, versículo 4. Dice de la siguiente manera, Lucas 3:4. ¿Cómo está escrito? Ahí está la palabra. En el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, bueno, toda la historia. ¿Ves? Vuelve a reiterar la palabra libro, pero ya en el Nuevo Testamento conocido como los libros sagrados, haciendo referencia a la escritura, a la palabra de Dios. Y lo mismo también dice en Lucas capítulo 20, versículo 42. Seguimos. La palabra testamento, porque nosotros conocemos a veces los evangelios como el Nuevo Testamento, pero no solamente los 4 evangelios, sino más bien todo el Nuevo, desde Mateo hasta Apocalipsis lo conocemos como el Nuevo Testamento. En ese sentido, dice ahí, significa pacto y es el término usado por Dios mismo para referirse a la relación que estableció entre sí mismo y el hombre. El término pacto se usó primeramente para hacer, dice, referencia a esa relación entre Dios y el hombre. Más tarde se usó para aquellos libros que contenían la narración de esa misma relación. A ver, la palabra testamento significa un pacto entre dos personas. En este caso, ¿sí?, Dios hace un pacto con el hombre y en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, Él se revela lo que Él quiere ser. Es otra materia, pero vale introducir de esta manera. Hay una materia que se llama Introducción al Nuevo Testamento o los libros sinópticos, como se conoce. Deben saber algunos de ustedes, por ejemplo, Mateo, ¿cómo presenta al Señor? ¿Alguien sabe? Como el rey de los judíos. Marcos, ¿cómo presenta al Señor? Como el hijo del siervo. Lucas, ¿cómo presenta? Como el hijo del hombre. Y Juan presenta como el hijo de Dios. Ahora, en esos conceptos, en los 4 evangelios, Dios se presenta de una manera distinta, pero se está revelando lo que Él quiere de su pueblo Israel. Solo por citar, Juan 1:11, por ejemplo, ¿qué dice? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Marcos capítulo 10, versículo 45, por ejemplo, ¿qué dice? Yo no vine, dice, a ser servido, sino más bien a servir, a dar mi vida en rescate por muchos como siervo. Entonces, cuando tomamos de alguna manera esta palabra testamento, que también significa escritura, pero estamos hablando en el concepto de que Él revela lo que Él quiere o lo que Él espera de su pueblo. Ese es un pacto, un acuerdo que se hacía. En la cultura judaica era muy interesante los pactos.
Dos hombres llegaban a un litigio, ya sea de compra, de venta, de negocio, de lo que sea. Se sacaba el calzado, ¿se acuerdan de la historia de vos? Ahí de la Biblia. Se sacaba el calzado y se hacía un pacto, un acuerdo. O se ponía la sal también. Eran dos formas de alguna manera de hacer un pacto. La cual revelaba a través de las generaciones, decía, no, esa propiedad tal día hizo un pacto, se lo compró. O el pueblo de Israel tenía 6 años harás producir esta tierra, más el 7.º año dice saldrá en jubileo. Ese era un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos del pacto, hablamos de que Dios hizo el pacto con el hombre, que Él se quiso revelar a través de la Biblia lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Seguimos. Tenemos textos de principios del 3er siglo de la era cristiana, de Orígenes, por donde encontramos que utiliza el término pacto antiguo y pacto nuevo para referirse a las escrituras. No es muy, por decir así, común decir de alguna manera pacto antiguo, el Antiguo Testamento. Más bien nosotros simplemente en nuestro vocablo decimos Antiguo Testamento. O muy pocas veces se escucha y dice el Viejo Testamento. Generalmente el Nuevo Testamento también se lo conoce como el Nuevo Testamento. O se conoce como también los Evangelios. Pero no cerramos la idea, el hecho cuando decimos, por ejemplo, los Evangelios, no abarcamos hasta Apocalipsis. Estamos abarcando solamente los 4 primeros libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando decimos el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, que sería la expresión en realidad correcta, estamos abarcando desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿sí? Son términos que se utilizan en teología solamente. Seguimos nomás. La palabra escritura o escrituras son usados en el Nuevo Testamento para designar los libros sagrados del Antiguo Testamento que eran considerados, escucha esto, mira, como inspirados. Mira, Romanos capítulo 3, versículo 12, por ejemplo. Romanos capítulo 3, versículo 12. Si alguien lo tiene, me puede ayudar, ¿sí? 3.2, Romanos 3.2. ¿Ninguno? Bueno, si no, ahí dice, muchos en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada, ¿qué dice ahí? La palabra de Dios. O sea, de alguna manera la escritura o escrituras son usadas en el Nuevo Testamento para referirse al Antiguo Testamento como algo inspirado. Según Timoteo 3:6, al menos lo conocen, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Toda escritura es inspirada por Dios. O sea, el Antiguo Testamento es la inspiración para que se cumpla en el Nuevo Testamento. Alguien ilustró de esta manera. El Antiguo Testamento dice, es como el árbol, sus raíces y su tronco. ¿Sí? Uno no sabe si no tiene hojas y follaje y flores, si realmente ese árbol es vivo, ¿verdad? Pero cuando vemos el árbol, su tronco, bueno, la raíz no se puede ver, pero se supone que está la raíz adentro, ¿verdad? El tronco, el follaje, las hojas, las flores y los frutos, sabemos que el árbol está vivo. Bueno, la Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es similar. El Antiguo Testamento es el tronco, la raíz, las ramas. El Nuevo Testamento son el follaje, por decir así, las flores y lo que produce. Es más, queridos alumnos, ustedes saben que no hay nada que no esté dicho en el Nuevo Testamento, lo que ya se dijo en el Antiguo Testamento. ¿Sabían eso, verdad? ¿Dónde iba a nacer Jesús? En Belén. ¿Y dónde está en el Antiguo Testamento eso? Bueno, no les voy a preguntar mucho, pero ahí vamos, ¿sí? Está en Oseas, está en Números. Ya está escrito que en Belén iba a nacer Jesús. Ya dijeron que en ese tiempo, entre esos gobernadores de aquel entonces, dice, se unirán para matar al Hijo del Hombre. Eso está refiriendo a Herodes, Pilato. Acuérdense que el Nuevo Testamento Dios dice que estaban enemistados, estaban peleados. Pero ese día se juntaron, hicieron pacto y mataron a Jesús. O sea, no hay nada del Nuevo Testamento que no esté dicho en el Antiguo Testamento. Estudiar la Biblia, queridos hermanos, es fantástico. No sé si porque me encanta a mí, pero es una fuente que no se puede terminar. Mientras más te metes en la Biblia,
más te fascina y uno llega a amar mucho más de lo que Dios quiere. Escrituras son usadas en textos como por ejemplo Mateo 22:29, Marcos 12:24, Juan 5:39. ¿Se acuerdan lo que dice? Escudriñar las escrituras, dice. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda de ese texto? ¿Quién se acuerda? Lean, si no, a ver, 5:39 Juan. A ver, Rebeca, voy a pedir, está cerca. Escudriñar las escrituras porque en ella, ¿ves? Está diciendo, escudriñen la Biblia porque ustedes saben que está la vida eterna. ¿Ves? Entonces, de alguna manera, escrituras son usadas en texto como todo eso pasa. Ambos términos, dice, son usados para referirse a los escritos sagrados del Antiguo Testamento. Muy conocido como el Torá, ¿sí? Porque acuérdense que no se llamaba la Biblia como nosotros conocemos, sino se llamaba el Torá, que hasta el día de hoy el judío ortodoxo lo lee, lo practica y lo tiene, ¿sí? Seguimos. Dice, palabra de Dios, el término más completo y significativo, suficiente para justificar, dice, la fe del cristiano más débil. O sea, nosotros, por ejemplo, no estamos diciendo, hermanos, abran la escritura en tal libro. Es más, no es muy léxico cristiano hoy. Generalmente decimos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en tal libro. O abramos la palabra de Dios. Muy pocas veces también decimos abramos la Biblia. Generalmente decimos abramos la palabra. Porque es la palabra de Dios. En realidad ese sería el término correcto de utilizar. Seguimos ahí. Usado también para aquella palabra en forma escrita. Eso no podemos saltar. Mira, Mateo capítulo 7, versículo 13, por ejemplo. Después ustedes pueden comprobar todos esos pasajes, si está chequeado y rechequeado, coinciden con lo que estamos diciendo, ¿sí? Mateo capítulo 7, versículo 13. Marcos, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Mariana, gracias Mariana. Vos vas a ser mi secretaria, me voy a corregir ahí. Capítulo 7, versículo 13. Dice, invalidando la palabra de Dios, fíjense, de Dios con vuestra traición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejante. La primera palabra, invalidando la palabra de Dios. Ahora, usado también dice para aquello en palabra en forma escrita. Cuando ya se escribe el Nuevo Testamento, generalmente la iglesia primitiva, cerca de los primeros 100 años, se decía la palabra de Dios. Y es un término correcto, adecuado para pronunciar. Seguimos. Divisiones de la Biblia. Eso es algo conocido que lo vamos a pasar rapidito, ¿verdad? No se ve muy bien, pero ustedes saben, ¿verdad? Que la Biblia se divide en dos partes, ¿verdad? ¿Nos acordamos? Los primeros 5 libros, ¿cómo se llaman? Pentateuco. ¿Los recitamos? ¿Cuál es? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O también, por ahí ustedes van a escuchar, que es correcto también decir, van a decir los libros de Moisés o los libros de la ley. Cualquiera de los términos es válido, sea Pentateuco, ley o los escritos de Moisés, es válido. Después, ¿qué viene? Los libros, ¿cómo se llaman los siguientes libros? 12 libros. Históricos, no estéricos, históricos. ¿Qué significa historia? O sea, todo lo que vivió el pueblo de Israel. No se ve muy bien, pero ahí arrancamos desde Josué hasta... Ahí tienen el material. ¿Hasta cuándo es? Esther, ¿verdad? Todo lo que sucedió, lo que pasó con el pueblo de Israel. No lo vamos a recitar. Después vienen los libros poéticos, ¿sí? De poema. En realidad hay una división de la Biblia Búlgata, por ejemplo, al libro de Salmos se le pone aparte, no se pone dentro de la poesía, porque para Israel el libro de los Salmos es el cancionero de Israel. Ahora, nosotros no podemos cantar el Salmo 119. No sé si hay algún compositor, músico, cantautor, puede ser que... Es más, algunos salmos cantamos, algunos salmos, pero Salmos 119, no sé si alguien puede cantar el Salmo 150, el Salmo 91, me refiero a que son los salmos más complicados, el Salmo 18, no sé si alguien puede cantar.
pero si vamos a la época donde fue escrito esa parte de la Biblia, los israelitas se la cantan de memoria. Conozco una iglesia, ¿sí?, que no cantan sino los salmos. No cantan ninguna otra canción, ni los himnos, ni los coros modernos que cantamos hoy, nada. Los salmos del 1 hasta el 150. Yo me quedo admirado con esa iglesia. Ellos sí son biblicistas. ¿Está bien? Dios les ha guiado que sigan cantando los salmos. Pero en realidad ese era el cancionero también. Acuérdense, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní. ¿Alguien sabe qué salmo cantaron cuando dice cantaron himnos? ¿Alguien sabe qué número de salmo cantaron? Tienen que dejar otra tarea entonces. Es sencillo, bueno. Un salmo muy interesante también se cantó. Bueno, después venimos a la segunda parte de la Biblia, a la tercera parte de la Biblia, que son los libros llamados como de profetas mayores, ¿sí? Donde las consecuencias o los castigos que iban a recibir eran mayores. Después vienen los profetas menores, terminando en Malaquías. Después viene el Nuevo Testamento, que son los primeros cuatro libros de los Evangelios. Hay un libro llamado ahí en intermedio, ¿no es cierto? Algunos dicen Hechos del Espíritu, o nosotros lo conocemos como los Hechos de los Apóstoles, los dos nombres son válidos. Después vienen las cartas paulinas y termina con un último libro llamado también Apocalipsis o Revelaciones. Esa es una división de la... Pero bueno, esto ya lo aprendieron en la escuela dominical, chicos. Seguimos. Los idiomas de la Biblia en el tiempo que se escribe. Primero, el Antiguo Testamento dice fue escrito en hebreo y algunas porciones en arameo. Ambas lenguas son de origen simétrico. ¿Qué estamos hablando? Acá estamos hablando de la descendencia, ¿se acuerdan? Sí, de ahí de Sem, los hijos de Noé. No se ve muy bien acá, yo les leo acá. De alguna manera ellos hoy están entre... ¿Se ve bien ahí? ¿Dónde está ubicado actualmente? Se corrió, ¿no? Son los de Etiopía, a los árabes, hoy un poco parte de los musulmanes son los descendientes de Sem. Entonces, cuando hablamos de idiomas, hablamos que fueron escritos la mayor parte en realidad del Nuevo Testamento en arameo y de alguna manera también en hebreo. Seguimos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, lenguaje de uso diario en el mundo greco-romano de la época. Acá es interesante un dato histórico. El Señor, Dios el Padre, diseñó de una manera que haya un solo idioma, por lo menos en el imperio greco-romano, cuando el Señor tiene que aparecer. Ahora, imaginémonos un poquito cómo hubiese sido si el Señor no hubiese tenido una libertad. Por supuesto que por su soberana forma de obrar, eso lo fue preparando. Pero dice, el imperio romano había colocado carreteras, puertos, embarcaciones, y a un idioma que le favorecía, que era el griego koiné. El griego koiné es un lenguaje más sencillo, ¿sí? Les anticipo, yo no sé griego, de alguna manera el más sencillo entre lo griego para poder describir y aprender a leer la Biblia. Dios había preparado, entonces el Nuevo Testamento se escribe en realidad en el griego koiné. Por decir así en resumen, tenemos escrito como en 3 idiomas, el hebreo, ¿sí? Ahí está, el arameo y el griego koiné. Seguimos ahí. Bueno, eso de alguna manera, primero es el hebreo. Si vos me decís qué dice, no sé, ¿sí? No sé, porque yo no sé. Luego seguimos con el arameo, tampoco lo sé, si no sé leer. Y ese es de alguna manera el griego koiné, que ya tiene en realidad las consonantes, los abecedarios nuestros, que eso con un poquito de dedicación, de estudio, uno aprende ciertas palabras para una interpretación correcta y mejor de la Biblia. Por ejemplo, la palabra Espíritu Santo del Nuevo Testamento en el griego koiné es paracleto. Entonces yo tengo que juntar todas esas letritas, armo la palabra paracleto y sé que estoy diciendo Espíritu Santo. Estamos diciendo esto porque estamos estudiando la Biblia, pero en una predicación no necesito decir que el paracleto le sostenga. Porque alguien va a pensar, ¿qué? ¿Las muletas me van a sostener? ¿Ves? No necesito lucirme con el griego ni ningún otro idioma en mi enseñanza, pero como en una escuela bíblica es necesario explicar en ese sentido.
Como les dije, yo no domino ninguno de esos idiomas. Estudiamos lo básico, lo necesario para poder interpretar de la mejor manera. Actitudes frente a la Biblia. Tenemos varias actitudes, mire. Quiero que leamos esto primero todos juntos. A ver, primero tenemos el racionalismo. Leemos. En su forma extrema, niega la posibilidad de cualquier revelación sobrenatural. En su forma moderada, admite la posibilidad de la revelación divina, pero siendo siempre la mente humana el árbitro o juez decisivo de la revelación. ¿Qué estamos diciendo? Hay algunas actitudes frente a la Biblia. El primer grupo, esto es el racionalista, o sea, el que razona, dice, está bien, está bien, está bien. Es la Biblia, es la palabra de Dios, pero yo no lo tomo. Ese es uno que razona solamente. Ah, no, sí, es inspirado de Dios, dice, pero esto a mí no me conviene, ¿sí? Ese es un racionalista. Por supuesto que no estamos de acuerdo con esta posición, pero esta es una realidad frente a la palabra de Dios. Hay gente que va a decir de alguna manera, en su forma moderada, admite que es inspirado por Dios. Dice, ok, sí, es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero dice, yo tengo mi creencia, yo tengo mi forma de ser, mi conducta, yo lo determino. Esa es la razón, lo cual por supuesto nos sirve dentro de nuestro estudio. Segundo, el romanismo. ¿Qué dice el romanismo? La Biblia es producto de la tradición oral de la Iglesia, no es el único canal de la revelación divina y además no puede interpretarse privadamente. Por eso la Biblia dice, no es por sí sola la autoridad decisiva. ¿Qué está diciendo el romanismo? O sea, la Iglesia Católica me refiero en general, ¿no? Es un producto, dice, de la tradición oral de la Iglesia. Lo que están diciendo es que, ellos no, entre el papado que tiene, dice el papa tal, fue inspirado, fue revelado y dio las razones justas para nosotros tratar de convivir con eso. Aparentemente con eso dicen, por eso la Biblia no es por sí sola la autoridad decisiva. O sea, es como que dicen ellos, necesita que alguien lo interprete para decir lo que quiere decir. Tampoco estamos de acuerdo con eso. Como en el 2012 se negó, ya la Iglesia Católica negó que ya no hay más purgatorio. ¿Cómo se dice? Purgatorio, ahí está. Ellos negaron, por ejemplo, por siglos, por años, sostuvieron como un dogma práctica de la Iglesia. En el 2012 se anuló, ya no hay más purgatorio. Ya no existe más, ya lo sacaron de los escritos, de alguna manera, de la Iglesia en sí. ¿Por qué? Porque dijeron, ahora hay una nueva revelación. Como los testigos de Jehová, hoy ya no hablan de que no hay infierno. Ellos hablan que hay un infierno. Pero ahora ellos dicen, el hombre decide a dónde quiere llegar. Volviéndose al catolicismo, al protestantismo, es el término que también nosotros utilizamos. ¿Qué decimos? Tú decides si quieres ir al infierno o si quieres ir al cielo. ¿Ves? De alguna manera una mezcla. Seguimos ahí, tenemos minutos más. Misticismo, el otro frente en cuanto a la Biblia. La experiencia comparte con la Biblia su autoridad. Esto generalmente está movido por las sectas. Carlos Russell, ¿sí? Smith, Elena White de los adventistas. Según ellos tuvieron una super revelación. Es absurdo. Creen que Chile es, por ejemplo, la tierra prometida, que el Señor va a venir acá a América Latina, ¿sí? Que el universo empezó acá en Ecuador, en las islas del archipiélago de Colón. O sea, ni por geografía lo pegan. Bueno, entonces ellos cuando hablamos de misticismo dicen, sí, es la experiencia, compartimos, pero de alguna manera dicen, no con toda la autoridad que dice la Biblia. Una parte, tiene razón, pero no es todo, sino que la experiencia prevalece, la cual no es así. Uno no tiene que interpretar por lo que a mí me parece, sino por lo que dice la Biblia, por lo que quiere decir. Otro frente, el neo-ortodoxia. La Biblia contiene, dice la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, por tanto es su testimonio falible, ¿sí? A ver, llego acá.
Falible dice, es un testimonio falible de la revelación de Dios en su palabra, o sea, como Cristo. Es decir, contiene la palabra de Dios, pero dice de alguna manera, por tanto, su testimonio es falible. O sea que está bien, es la palabra de Dios, pero de alguna manera puede fallar. Esto es lo que sostiene la neo-ortodoxia. No la ortodoxia, sino la neo-ortodoxia. Oponentes de la verdad absoluta. Ustedes saben que nosotros en ciertos temas somos ortodoxos. Por ejemplo, ¿en qué? En que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice que habló, se hizo las plantas, ordenó, el agua de la tierra se separó, la lumbrera, la luna, el sol se organizó. Ahora, si a nosotros de alguna manera nos piden una cuestión biológica, científica, no sé, hasta evolutiva, hay cosas que no podemos explicar, porque es algo espiritual, divinamente, que Dios ordenó ese universo desordenado. Pero lo creemos como algo ortodoxo, algo práctico, único y absoluto. Otro frente, sectas. La Biblia y los escritos de algún líder particular de la secta son igualmente autoritativos. Es decir, de alguna manera, las sectas dicen, bueno, está bien, tenemos la Biblia, pero el profeta tal dijo esto. Eso vale más. No sé si a ustedes les pasa. Cuando, por ejemplo, sale a la calle los testigos de Jehová, si no presten atención en la semana o algún día cuando lo vean, ellos tienen la Biblia Reina Valera, generalmente. La mayoría utilizamos la Reina Valera, ¿sí? En un pestañear te hacen descuidar, ellos sacan de su bolsito la escritura de ellos. El primer versículo te hace leer en la Reina Valera. Vos no te das cuenta. El segundo versículo ya te hizo leer en la escritura de ellos. Y ahí en la escritura de ellos hay algunos pronombres, ¿sí? Algunos verbos, algunas frases, palabras enteras que no están. Entonces vos terminás leyendo, cuando sos nuevo, por ejemplo, en esto, el cuerpo será aniquilado. Vas a la casa, dice, yo leí en la Biblia que el cuerpo no va a ser muerto, sino que va a ser aniquilado. ¿Y dónde leíste? En la Biblia. No leíste en la Biblia. Leíste en la Sagrada Escritura la interpretación de ellos. Presta atención. Eso es lo que hacen técnicamente ellos cuando quieren convencerte de tu posición. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, una secta es así. Particularmente si son las sectas igualmente autoritativas. La ortodoxia, solo la Biblia es el fundamento lo que estamos diciendo. Nosotros, en cierto sentido, somos ortodoxos en cuanto a la Biblia, por ejemplo. No negocio. La Biblia es la palabra de Dios. Punto. No hay experiencia, no hay más revelación. Sí que hay más desarrollo del Espíritu Santo en la vida de un hermano, de una hermana, porque estudia, porque lee, porque medita, porque memoriza, no sé, hizo un diplomado, hizo, no sé, un masterado, es doctor en teología, ok, pero no es que Dios le ha dado mayor revelación. Lo que este hombre, esta hermana, ha hecho es estudiarla, meditarla, se ha capacitado y tiene una mejor exposición. Pero no tiene nada que ver con la revelación que Dios ha dado a uno sí, a otro no, sino más bien es con la dedicación y el avance personal que tiene.